Mirá, el año pasado hubo una caída en las ventas minoristas del 6,8%, de acuerdo a la CAME, y el primer trimestre del año el gobierno tomó medidas. Fundamentalmente con el Plan Ahora 12, que surgió en septiembre del 2014, se logró apalancar el financiamiento del consumo sobre un consumidor que necesitaba oxigenar su bolsillo. Y de alguna manera con este plan de 12 cuotas morigeró la caída en el sector indumentaria, calzado, transporte, hotelería. No obstante, no logró recuperar la caída en el sector electrodoméstico. Por lo cual, ahora el próximo paso es ver cómo se termina de resolver la situación paritarias. De acuerdo a cuál sea el incremento o el acuerdo salarial, es el nivel de consumo que vamos a tener para el resto del año, ¿no? Claramente, yo siempre digo que ahí hay una tensión histórica entre el gremio y el empresario, porque viene la tensión entre capital y trabajo. Me parecería que la proyección del IPC nacional es de una inflación del 15%, las privadas están midiendo del 25 al 28%, y había paritarias que estaban pidiendo, por ejemplo, acuerdos del 40%, que me parece exagerado. No me parece exagerado la causa, piden una recomposición salarial de la pérdida del 2014 y no un ajuste. Pero también tenemos que ser claros que pegarle un shock inflacionario nuevamente a la economía no le hace bien a nadie, porque es de vuelta estar resolviendo sobre la caída. Sí se vive una paz cambiaria, lo cual hoy vemos que el nivel inflacionario tendió a morigerarse. Eso es interesante. Entonces, en este escenario, aprovechemos, pidamos una recomposición, un ajuste en un nivel aceptable, que a mí me parece del 30%, y me parece que un 15%, que es lo que va a medir el gobierno, se va a quedar corto. Entonces, un 30% me parece que incluso se duplica a la digamos, expectativa por parte del gobierno, y está dentro del nivel de lo que miden las privadas. Y en todo este contexto de discusiones salariales y paritarias, hay otro gran problema que tiene hoy el comercio y en general todas las actividades económicas. Es la gran presión tributaria que existe, y el comercio le agrega una más: lo que es la comercialización ilegal o manteros y saladitas, como más se los conoce. La economía argentina tiene una presión tributaria, de acuerdo al sector que lo mías, de entre el 35 y 50% del rubro que lo mías. El problema es que en una economía como la Argentina, la falencia que tenemos es que el Estado no te devuelve esa presión tributaria, porque las economías desarrolladas claramente tienen ese nivel de presión tributaria. Argentina debía estar en un nivel de presión tributaria del 35%, 40% es un nivel aceptable para lo que hoy el Estado puede brindar a nivel de servicios públicos. Ahora, si esa presión tributaria está instalada sobre el comercio legalmente establecido en un entorno de caída de la actividad económica, deterioro de las ventas y crecimiento de la venta ilegal, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque los incentivos tienden a pasar de la formalidad hacia la informalidad. Claramente, por ejemplo, te explico el caso de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado hubo un cierre de 2,5 locales por cuadra en la Ciudad de Buenos Aires, y muchos comerciantes pensaron con buen tino pasarse a la informalidad. Había comerciantes que estaban vendiendo con una partner calzado que antes estaban vendiendo en un comercio legalmente establecido, tributando. Y por otra parte, los que tienden a realizar un nuevo emprendimiento ven con buen tino desarrollarlo directamente en informalidad. Y el tercer punto es el emprendedurismo. El emprendedurismo no encuentra incentivos para desarrollar innovación, creatividad y un círculo virtuoso en la economía de nuestro mercado. ¿Por qué? Porque va a haber adulterado su proyecto por la falsificación de marcas, abuso de la propiedad intelectual, y a su vez no va a poder generar ningún tipo de economía de escala, porque en cuanto lo empiecen a imitar o copiar o falsificar, se va a ver adulterado en la economía informal, por lo cual no tiene futuro ese emprendedurismo en Argentina. Es muy, pero muy importante saber que disminuir la informalidad es tratar de que la formalidad crezca y a su vez mejore la recaudación y mejoren los servicios públicos que tienen los ciudadanos. Y al problema de la economía informal, que existe en un 40, 45, 50% de acuerdo a la actividad que se hable, el tema de manteros y saladitas es mucho más grave, porque no solamente que hay una economía informal, sino que también hay una defraudación bancaria con una cantidad de tráfico ilegal de mercadería, pero además también ubicados en lugares estratégicos que generalmente tienen que ver con ponerse en los lugares más transitados de las ciudades, donde a cualquiera le gustaría estar,
y enfrente de los mismos negocios que venden ese tipo de productos. Mirá, la venta ilegal surgió fuertemente en el año 2001. Estábamos con un desempleo del 25%, hoy la tasa de desempleo, de acuerdo al gobierno nacional, es del 7%, las privadas pueden llegar a medir 9%. No estamos en una situación crítica. De hecho, hay programas sociales que tratan que la población más crítica, de alguna manera, tengan subsidios, tengan asignación universal por hijos, por lo cual uno no entiende por qué ha crecido la informalidad. No lo entiende desde el punto de vista económico, sí lo entiende desde el punto de vista de las irregularidades. La semana pasada, por ejemplo, la fiscal Sandra Guanino allanó un depósito donde había 41 bultos que proveían a la venta ilegal en la zona 11. La misma fiscal encontró un vendedor de garrapiñadas que tenía una sociedad petrolera inscripta en AFIP. Encontró un vendedor de helados que había pedido un crédito por 2 millones de pesos. Encontró a su vez la semana pasada una persona que había comprado un Citroën C3 por 250.000 pesos. ¿A vos te parece que eso es por nivel de subsistencia? Claramente hay un aprovechamiento de esta economía informal por parte de mafias organizadas y delictivas que se abusan de esos niveles de subsistencia de los manteros, que son víctimas de esa cadena. Y una de las cuestiones que hay que destacar es que las autoridades municipales en varios municipios, Paraná inclusive, ha tomado medidas en el asunto en los últimos meses y ha empezado a erradicar de alguna manera lo que es el comercio totalmente informal en los centros peatonales, sobre todo de las ciudades. Incluso hoy es un tema de agenda en muchas campañas políticas que están comenzando, incluso hasta en la propia ciudad de Buenos Aires. El tema es que esto no quede solamente como un tema de agenda política y que no quede solamente como unas medidas que se vayan a tomar para estos próximos meses, que se sostenga en el tiempo y que permita defender a quien paga los impuestos, que tenga por lo menos el espacio laboral en donde desarrollarse. Me parece que estamos en un entorno de especulación política muy grande, me parece que todas las plataformas políticas hoy están actuando sobre el problema, llámese provincia, municipio, localidad que sea, y me parece que es fundamental lograr incrementar el presupuesto sobre los organismos de control y seguridad para este flagelo. Mirá, había una economista uruguaya que decía, si vos incrementás los controles y seguridad sobre la informalidad, obtenés mayor formalidad. Al obtener mayor formalidad, tenés mayor presupuesto para volver a controlar y el círculo vuelve a ser virtuoso de la economía. Muchas veces te dicen, no tenemos seguridad. Hay que invertir en gasto público para tener más seguridad, para ir reduciendo la problemática, controlándola y que por lo menos no crezca, ir morigerándola, que la formalidad vaya generando recursos para que se pueda llegar a la formalidad. Mirá, ayer me consultaban en La Nación si las marcas extranjeras iban a recaer en el mercado argentino en el 2016 con la nueva administración pública. Y yo decía, miren, dos cuestiones. Primero hay que levantar el cepo publicitario, porque si viene una cadena importante de indumentaria, calzado, rubro que quieras, no puede girar divisas hacia su casa matriz. Y por otra parte, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos acaba de declarar a la Argentina bajo la lupa por el crecimiento de su venta ilegal. La Comunidad Económica Europea ha dicho que la salada es la América Latina. Claramente es muy difícil que caigan